Dice, ¿cómo le va? Muy buen día, bienvenidos a la mañana de Mercado Visión de este sábado, sábado 4 ya de enero. Bueno, un próspero año para todos aquellos que se suman los sábados, donde tienen por ahí un poquito más de tiempo, como para parar un poco la pelota, tomarse algunos minutos más de esa rutina que nos envuelve todos los días y que nos lleva a laburar bien tempranito. Así que bueno, para todos aquellos que se están enganchando por primera vez en el año, el deseo de un próspero 2025 para todos ustedes y la alegría de poder estar compartiendo desde muy temprano, como lo venimos haciendo desde hace tantos años, este encuentro que nos permite también ver qué es lo que ocurre alrededor y a partir de ello ir sacando algunas conclusiones y ver cuál es el panorama hacia adelante que tiene, entre otras cuestiones, el sector agropecuario, en este caso el sector pecuario en particular, cuando nos detenemos estrictamente en lo que hace a la actividad de ganados y carnes, que empezó el año con muy poquitita actividad, prácticamente en el sector de invernada y cría no ha habido negocios, algo muy puntual por ahí en el día de ayer, con poco volumen, todavía la zafra no empezó y seguramente la semana que viene se van a empezar a concretar recién los primeros remates con Hacienda para reponer. Que después vamos a propósito de esto, a mirar un poco cómo está, sobre todo el diferencial de compra-venta, que nos permite entender muchas de las cuestiones, sobre todo de las que han ocurrido en el último trimestre del año pasado, cuando se disparó, y esto tiene que ver con la estacionalidad, también lo sabemos todos, empieza a desaparecer un poco la oferta importante de terneros y además apareció la lluvia, otro condimento esencial para entender que empezaron a explotar los pastos en los campos y ha habido una intensidad de compra muy fuerte, muy marcada por parte de todos aquellos actores vinculados con los procesos largos de la actividad productiva, gracias a Dios, que han dejado de costado, casi mirando desde la vidriera, a mucho productor que venía llevando directamente ese ternero de destete al corral, generando pocos kilos, sobre todo con los machos. Y ese es uno de los grandes debe que tiene el sector ganadero. La imposibilidad de generar el volumen de machos, de novillos necesarios para una industria que miraba a los costados y que no encontraba. Cuando abrieron las puertas, dijeron, bueno, ahora exporten, vayan al mundo, trabajan en función de colocar un producto que es símbolo de la actividad económica de la Argentina, como es la carne. La carne vacuna es un producto insignia, es una marca país que tiene la Argentina. La industria se empezó a dar cuenta que no contaba con el volumen necesario para jugar seriamente y con fluidez en los mercados de calidad. Por eso, en los últimos 10 años, si se quiere, y sobre todo en los últimos 5, se empezó a comer la industria exportadora hacia atrás algún que otro eslabón productivo. Sabemos del avance que ha tenido la agricultura en la zona central de la Argentina, incorporando cada vez mayor volumen de superficie en detrimento de la actividad ganadera que se fue corriendo a otros ámbitos. Por eso decimos el centro norte del país, desde el punto de vista ganadero, no tiene limitaciones para seguir creciendo. De hecho, hay mucho espacio para desarrollar todavía, pero se limitó mucho donde estaba la ganadería, en la zona central. Y está claro que allí se le quitaron los campos más potenciales. Yo me acuerdo de haber visto alguna vez en el costado de una ruta en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en América, por ejemplo, capital nacional del novillo. Y hoy la verdad que no hay tanto novillo allí. Por supuesto que todavía hay los que conservan alguna cuestión vinculada hasta las costumbres productivas, ¿no?, que vienen de arrastre, de generación en generación, pero en líneas generales esas zonas también se fueron transformando, fueron mutando a regiones agrícolas y por eso la industria tuvo que intervenir, y lo está haciendo cada vez con mayor fortaleza, en el negocio productivo del ganado en pie. Por eso explicamos, cuando analizamos qué es lo que ocurre en el perfil de los corrales de engorde profesionales, que la gran inversión de los últimos tiempos hoy la tienen los industriales. En algún momento se repartieron por partes iguales entre la industria del consumo local y la industria de la exportación. Y en estos últimos tiempos, sobre todo el año pasado,
la industria de la exportación le empezó a ganar territorio, a copar corrales a la industria de consumo, porque además no nos cuesta demasiado explicar qué fue lo que ocurrió con el consumo interno tan golpeado que la actividad productiva, que la actividad comercial revela por estas horas el piso de consumo medio per cápita anual en la Argentina de carne vacuna, en torno de los 47 kilos, ahora lo vamos a ver en un ratito, contra los casi 52 del año pasado. Y esto tuvo que ver también con la dinámica macroeconómica de la Argentina, que venía seriamente afectada por los enormes desarreglos que había generado el ministro candidato a presidente Massa en su momento, en la administración de Alberto Fernández, que fue un despilfarro de recursos, cuando además no se contaba con esos recursos, se fue hipotecando el futuro. Y después, sabemos, asumió Milei, apareció el ajuste, un ajuste que recayó fundamentalmente sobre la clase media. Y esto determinó menos capacidad de consumo para esa clase media. Entre otras cuestiones, afectó obviamente el consumo de carne vacuna, hasta el consumo de alimentos, para entender el impacto que ha tenido ese nivel de ajuste. Se conocieron datos de la faena de diciembre. Todavía no son los datos oficiales, están armados con los despachos de tropa a faena. Todavía no está cerrado, pero siempre es un aproximado muy fidedigno, con lo cual nos permite saltar a ver algunas imágenes que tienen que ver justamente con la capacidad productiva del sector de ganados y carnes, que comparto con ustedes ya en pantalla algunas imágenes que preparamos. La faena del 22, 13.5 millones de cabezas, el 22 fue un muy buen año en todo aspecto, el 23 con una faena que estuvo muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver todos los años. ¿Qué explicó los 14 millones y medio de cabezas faenadas el año precedente al 24? Aquella seca, espantosa seca, que además venía de arrastre de otras 3 temporadas de seca, con lo cual hizo que aquellos campos que habitualmente son receptores de terneros, de machos para hacer procesos de recría, no funcionasen. Y por lo tanto todo ese ternero de destete tenía que ir derecho al corral, que sacaba muy rápido, como lo hace habitualmente, entre 3-4 meses, toda la hacienda terminada. Por lo tanto hemos visto una enorme evolución en la faena, que puso al 2023 en el tope del podio. 14.5 millones, se recupera con respecto al 22, la del 24, con unas 13.8 millones de cabezas faenadas. La columna está en otro color, creo que es rojo, porque evidentemente es un saldo provisorio el que tenemos de acuerdo al dato de diciembre, que todavía no está definitivamente cerrado. Y fíjense cómo se comportó mes a mes la faena del 23 con respecto a la faena del año pasado. Recupera volumen desde agosto, con algunas variantes, a esta parte. Fíjense que en diciembre del 2023 ya se percibía una desaceleración de la oferta y vemos que por segunda vez en el año, diciembre y septiembre, la oferta es más importante, diciembre y octubre, perdón, la oferta es más importante mensualmente hablando en el 2024. Y la depresión fundamentalmente en el primer semestre del año, aún con menos oferta, una demanda que estaba prácticamente en el subsuelo y que impidió un movimiento que acompañara el proceso inflacionario que iba decayendo, pero que seguía siendo mucho más importante de lo que mostraba como evolución, en términos concretos involución, del valor de la hacienda en pie respecto de los costos en la Argentina. Vamos a ver otras cuestiones que tienen que ver y están vinculadas con la faena, que hablan particularmente de algunos que otros déficits
que tiene nuestra ganadería argentina. Cuando separamos, diversificamos la faena, vamos a ver en la próxima placa que el gran déficit que tiene la ganadería argentina es la oferta de novillos. Es la oferta de novillos. Y fíjense que en el 2024 tuvimos la producción de novillos más baja de los últimos 5 años. No es azaroso. Lo más virtuoso fue en el 2022, decíamos, veníamos de una faena del 2022 muy virtuosa, donde todavía se podían llevar a cabo procesos de recría por la cuestión climática. Baja abruptamente en el 23 por el proceso de seca y la imposibilidad de recriar el macho en pasturas implantadas o campos naturales, que son justamente los kilos más económicos a los que accede el productor y que les permite como plafón, como, si se quiere, amortiguador en materia de costos, porque después cuando entra el corral generalmente son los kilos más caros, son los 3 o 4 meses más caros productivos que tiene ese generador de novillo. Si Argentina quiere, por supuesto, generar la oferta para jugar seriamente en el futuro en los mercados mundiales, tiene que levantar este índice, este porcentaje, irremediablemente. Yo creo que Argentina está en condiciones de ir muy por encima del 10%. Hoy estamos en el 7.2% y es uno de los enormes, grandes problemas que hoy por hoy tiene la industria exportadora al no contar con la materia prima necesaria para abastecer esos mercados que para nosotros emergen porque los teníamos ahí, mirando como de costado, teniendo en cuenta las propias dificultades que generaba la Argentina en materia de restricciones, cupos en algún momento, no tan lejano en el tiempo, prohibiciones de cortes, etcétera, etcétera. Hoy ya no existe todo eso, hasta bajaron las retenciones. Es cierto que para la carne de calidad, para ese novillo, está en el 6.75%, pero, digamos, es la única limitante que hoy por hoy tiene la industria como para salir con fortaleza al mundo a ofrecer un producto que es reconocido en ese ámbito. Lo que sí hemos visto, un incremento, leve incremento, en la faena de novillitos. Del 41.6 al 42%, no ha habido una gran variante. El novillito sí es un producto, sí y solo sí, destinado al consumo local. Lo que marca evidentemente una tendencia que me parece no se mueve demasiado es el tema de la faena de hembras. Y después vamos a ver algo que sí a mí por lo menos me ha preocupado durante todo el año pasado, que ha sido el salto en la faena de vaquillonas. Porque si se quiere, pensando en el criador, pensando en la raíz de esta actividad productiva, el criador es el eslabón inicial de toda la cadena. Ponemos la próxima placa y vamos a ver justamente que la faena de hembras con respecto al 23 y producto de la seca, durante el 2023 se había despilfarrado mucha vaca o probablemente se había limpiado el campo de cría de esa vaca improductiva, todavía la sigue habiendo en los campos de cría en la Argentina. Muchas veces se dice, no peyorativamente, sino para ser descriptivamente bien brutal en la definición, el criador en la Argentina, en muchos aspectos, y esto no le cabe a todo el criador, pero sí a algunos, hace tiempo o históricamente no es un productor de terneros, sino es un acumulador de vacas. Y entre esa acumulación de vaca hay mucha vaca improductiva, que fue la que estuvo saliendo masivamente en los últimos años, alimentando justamente la enorme demanda del mercado chino. Fíjense que cayó un poquitito la faena de hembras, pero que sigue siendo alta en función de los últimos años. Y lo que me llama la atención, dándole una nueva vuelta de tuerca a esta imagen que estamos viendo en pantalla, es la faena de vaquillonas. Diferenciamos la faena de hembras de la de vaquillonas. Empezó a haber, en detrimento de la vaca de descarte, mayor volumen, no muy importante, pero es un mayor volumen que hay que empezar a mirarlo con atención,
justamente de vaquillonas, que es la que ha ingresado al feedlot, que no ha servido para que ese criador renueve el stock, los planteles, sus fábricas en el campo de cría, para producir y ser más eficiente a la hora de contar los terneros, que es la verdadera materia prima que tiene el campo ganadero en la Argentina para producir carne. Porque no podemos hablar de producción cuando descartamos, sobre todo esa vaca que tiene destino de China, que cumplió un proceso productivo, a una vaquillona que tiene un enorme potencial para aportar terneros, renovando el stock y siendo más eficientes en los campos de cría. Salir del concepto de tenencia para entrar invariablemente en el concepto de producción de terneros, de criadores verdaderamente. Esto es lo que nos reportó la faena básicamente en este último tiempito, una mirada a cómo se fue comportando tranquera adentro el sector productivo, el sector primario en este caso. Próxima placa que tiene que ver con el peso de la media res. Aquí nosotros estamos en el subsuelo del mundo. Todavía no salimos a superficie. Si comparamos el peso medio de la res faenada con los verdaderos países productores de carne, que son competidores en el mundo de la Argentina, vamos a notar que ni siquiera estamos empezando a jugar el partido. Estamos muy lejos de esa posibilidad. Y fíjense que lo que comentábamos respecto de la faena anteriormente se ve con claridad ahora, ¿no? En el 2023, el peso más bajo, peso medio de faena, en 226 kilos, que habla, me parece, con claridad, sin estridencias, de lo que ha significado para el productor que genera un animal con destino a la industria. No tuvo con qué hacer ese proceso de recría para generar un animal más pesado, un animal doble propósito, que le fuese bien tanto a la industria del consumo como a la industria de la exportación. Después esos mundos se pelean entre sí para ver quién se queda con el producto, pero mientras no tenga yo ese producto, difícilmente pueda ir a hacer algún tipo de competencia. Levemente se recuperó en el 2024, es un muy buen dato, pero estamos lejos de lo mejor posible. Y fíjense lo que decíamos, el 2022 había sido un muy buen año para el sector de ganados y carnes, donde estábamos en crecimiento con un peso medio de res de 232 kilos. En aquel año, en algún momento, por junio aproximadamente, el peso medio después se fue diluyendo, había llegado a 236 kilos. Bueno, estamos en 228. Esto nos explica el porqué de la falta de novillo. O la falta de novillo explica el porqué de esta tendencia. Esto tiene que ver con la capacidad productiva de carne. Y la verdad que está bien disminuida. Y allí vemos justamente la producción de carne. El 30% se va a la exportación, por eso vamos a estar hablando, cuando estén los números cerrados, de que Argentina va a exportar en este 2024 que se fue terminó exportando un volumen récord cercano al 1.000.000 de toneladas. Es una gran noticia, podría ser todavía mucho mayor en tanto y en cuanto Argentina crezca en el aspecto productivo. Y lo más rápido para crecer que tiene la ganadería argentina es crecer en el peso medio del animal terminado, que es lo más rápido, lo más económico y lo que se puede ver con un corto tiempo ya realizado, una realidad palpable, una realidad posible. Esta fue la producción de carne. Y tenemos algunos datitos más que tienen que ver con el consumo habitante año. Fíjense que con 14,5 millones de cabezas faenadas en el 23, el consumo estuvo aparente per cápita año en 52 kilos, el pico de los últimos tiempos, y con la menor producción o con la menor faena y con la dificultad del habitante promedio en la Argentina, el consumo se derrumbó a 47 kilos. Estamos, por supuesto,
en el piso, en el subsuelo de la historia, y esto tiene que ver también con la capacidad de consumo que tuvo la clase media durante buena parte del 2024. Ahora, en el último trimestre y sobre todo en diciembre, hubo, y después lo vamos a conversar con Sergio Pedaza, que probablemente nos esté acompañando esta mañana, una recomposición lenta, la está viendo, del bolsillo y traccionó más. Esto explica también el notable incremento que tuvieron las exportaciones, que vamos camino del récord histórico en esta materia para el sector de ganados y carnes en la Argentina. Y un par de datitos más que compartimos con ustedes. Relación invernada-gordo, que explica muchos de los aspectos que veíamos en imágenes hace un ratito. Una relación invernada, novillo en este caso, que empezó a ser muy difícil para el que buscó reponer, sobre todo en el segundo semestre del año. Tiene que ver con distintos aspectos. Uno, con el de la estacionalidad. En el segundo semestre suele haber menos volumen ofrecido. Y además hubo mucha intención de compra. Por eso la enorme brecha. El hecho de que la brecha estuviese muy apretada hasta junio, hasta el primer semestre, nos dio la posibilidad, y todavía con un proceso de seca en ciernes, de ver mucho volumen de hacienda de consumo a fin de año, que fue lo que metió el feedlot y que sacó con un nivel de ocupación que en algún momento superó los 2 millones de cabezas en el corral. Y el feedlot tiene una prevalencia de esa hacienda en los corrales de 3 o 4 meses, entre 90 y 120 días, no más que eso. Y fue lo que estuvimos viendo, el crecimiento de la faena, sobre todo en diciembre, que fue mucho más importante, aún con menor faena anual, que en la de 2023. Y fíjense el diferencial que nos permite ver quiénes están siendo más fuertes a la hora de reponer en la última etapa del año pasado, y esto va como un efecto inercial, seguramente, a apalancarse en las próximas semanas. Ponemos la última placa que tenemos y allí vemos el diferencial. Un año que había empezado con un enorme diferencial entre gordo, entre novillo y ternero, 35.4% más de novillos se necesitaban para llegar al ternero, que es más o menos la cifra con la que terminó. En algún momento fue del 40%. ¿Y quién entró fuerte a partir de septiembre, pero sobre todo en octubre y noviembre, cuando aparecieron las lluvias en la Argentina, a tallar con mucha fortaleza sobre un producto escaso como el ternero? Y es una muy buena noticia esta, es una muy buena noticia. Entró fundamentalmente el recriador, el que tiene pasto. Y eso va a significar un par de cuestiones. Primero, que vamos camino justamente a lo que nos permitíamos ver en cuanto a necesidad todavía no concretada, el tema de generar mayor volumen de carne con la misma cantidad de hacienda. Claro, esto se va a notar recién, a mediados del 2025, cuando se cumplan esos procesos de recría, de invernada a pasto, donde se incorporan muchos kilos y baratos, con campos que están espectaculares en este momento, y fundamentalmente va a determinar una menor oferta, probablemente desde febrero o marzo, de hacienda terminada, porque lo que se capturaba en septiembre, octubre y noviembre en los últimos años por seca y se metía en el corral, salía fortalecido, terminado, a partir de marzo, abril, etcétera, etcétera. Ahora, ese bache estacional de oferta terminada, que se da invariablemente y se va a dar en febrero y marzo, va a ser mucho más profundo, va a ser mucho más hondo el bache, con lo cual la disputa por un producto escaso, me parece, puede determinar algunos movimientos de precios, teniendo en cuenta
que el techo todavía no lo hemos visto, más allá de lo que ocurrió en las vísperas de las fiestas de fin de año con la Hacienda Gorda. Y un dato preocupante, si querés salimos de esto, que a mí me hizo mucho ruido esta semana y tuvimos la suerte de ser testigos. José Roca es un referente muy destacado, muy serio de la industria frigorífica vinculada con la exportación. Pertenece al frigorífico Logros de Córdoba, que exporta. ¿Qué es lo que nos dijo José Roca? Bueno, nos dijo de la preocupación por falta de oferta de novillo y por falta de competitividad de la industria. A esto yo lo vengo escuchando prácticamente en los últimos 7 u 8 meses, con lo cual uno minimiza lo que a veces nos dicen estos actores fundamentales de la cadena de ganados y carnes. ¿Será cierto? ¿Nos estarán macaneando? ¿Estarán exagerando la realidad para tratar, no sé, de capturar algún que otro beneficio, haciéndose escuchar, sobre todo de funcionarios y demás? Uno siempre, sobre todo desde este lugar, que somos un poco, por lo menos, dudosos de todo lo que pasa, para tratar de entender cuál es la verdad en medio de tantas verdades que hay dentro del sector. Pero escuchen lo que decía, un extracto muy cortito que me parece pone en evidencia lo que viene ocurriendo y lo que puede llegar a pasar. Yo lo escucho, yo lo escucharía a José Roca, sobre todo cuando nos decía esto en la semana. Todavía seguimos pagando los derechos de exportación, Sí. la multa por exportar. Entonces vos decís, pero paren muchachos que la cosa pasa por acá, ¿no? Pasa por allá. Pero hay tranquilidad, pasa por crecer. Hoy no tenemos que... Caía que me ibas a preguntar cómo veo la industria. Yo Sí. digo, bueno, la veo en un momento donde complicadísimo, por varios meses por delante complicados, donde la oferta es muy escasa, donde justamente vamos de vuelta, porque no producimos más. ¿Cuántos terneros podríamos producir en semejantes extensiones, con planteos intensivos, serios, eficientes? Entonces, sí, che, esto no cambia de un día para el otro, ¿no? Obviamente estamos hablando de ganadería y no cambia. Hoy los productores se atalonan sobre los novillos. ¿Cómo termina la película? Frigoríficos que se caen, lo vimos la película. Creo que vos y yo vimos varias películas de Sí, estas. sí. Frigoríficos que se caen, oferta escasa, alto precio, pum, abajo, hundido. Hoy tengo problemas para cobrar. Nosotros le vendemos nuestros cebos industriales del proceso, se lo vendemos en una planta de un frigorífico muy grande, internacional. No nos pagan, 60 días que no nos pagan. Vas a ver cómo se va a ir frenando la cadena de pago porque está muy complicado el momento. Frigoríficos que se caen. ¿Ves esa posibilidad concreta en el mediano plazo? Sí, lamentablemente digo que sí, porque pienso en sustentabilidad y pienso en el tema social, ¿no? La importancia que tiene nuestra industria en el tema social, uno de los temas que más me atrajo de trabajar acá. Sí lo veo, sin duda lo veo, porque creo que hay responsabilidad cuando vos estás manejando precios que no te cierran de ninguna manera. ¿Cuánto Y se veo pierde hoy? retención. ¿Cuánto se No, pierde hoy? no te lo sé dimensionar, pero es importante. Y más enero, diciembre con los aguinaldos, con el tema energético por los calores, va a ser importante, va a ser realmente importante. Nos ponemos en marcha, estaremos hasta las 9 como todos los sábados. Si ustedes quieren, si nos dejan entrar, ya tenemos algunos amigos a quienes vamos a mencionar que están compartiendo la mañana de sábado a través de Canal Rural. Pausa breve, estamos en un minuto nada más. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 02285 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. Ferias Rauch, consignatarios de Hacienda, 39 años de experiencia en el negocio ganadero. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Vamos a revisar algunos títulos que fue dejando esta semana cortita que se nos fue,
cortita por el almanaque, las fiestas de fin de año, ¿no? Mejoran las exportaciones del agro. Según un informe publicado por Ciara-Sec, las exportaciones nucleadas por ambas cámaras superaron los 25.000 millones de dólares en el 24, registrando un incremento del 27% respecto del año anterior. En tanto, desde el Consejo Agroindustrial Argentino, proyectan que durante el 25 las ventas externas de todo el complejo agroindustrial podrían alcanzar los 44.820 millones de dólares, lo que representaría una caída de poco más de 700 millones respecto del 24, como consecuencia de los menores precios internacionales. Los resultados negativos comprometen el futuro de la industria cárnica. Según referentes de la industria frigorífica de Argentina, el sector enfrenta crecientes desafíos que ponen en riesgo su sostenibilidad a largo plazo. En este contexto expresaron su preocupación sobre la viabilidad del negocio frente a un contexto de precios inestables y la falta de pagos por parte de grandes frigoríficos internacionales. Además, advirtieron que la falta de políticas claras, precios justos y competitividad podrían derivar en cierres y caída de empresas. Aumentó la producción y el consumo de cerdo. Referentes del sector destacaron el crecimiento de las carnes complementarias, especialmente la de cerdo, como un factor clave para mantener elevados los niveles de consumo proteico en el mercado interno. Esta expansión contribuye a diversificar la oferta, aliviando la presión sobre exportaciones de carne vacuna y ayudando a estabilizar los precios de los diferentes cortes. Mejoran las perspectivas para la lechería. Tamberos afirmaron que la mejora en el precio de la materia prima se dio de la mano de la caída en picada de la producción. A su vez, desde la Cámara de Productores Lácteos de la Cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires, destacaron la importancia de optimizar costos y eficiencia de cara al 2025. Amigos que se van comunicando. Mi querido amigo Eduardito Macera dice: esta semana estuviste con el tema de caravanas. Si tenemos que vender terneros, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles son las caravanas que hay que comprar? Hay una palabra oficial o, como siempre, la desinformación es la principal actora de una idea desde un escritorio. Dice, bueno, las caravanas te las van a dar, entre comillas, gratuitamente. No van a tener costos para el productor. Todavía no está reglamentada la licitación. Una empresa fue adjudicataria de la licitación para proveer toda la caravana en el país, y en tanto y en cuanto no haya una reglamentación oficial de esa licitación, no sabremos los detalles. Daré la impresión de, porque estamos, a lo mejor me equivoco, ¿no? Me parece que por ahí se va a estirar el tema de la obligatoriedad un poquito más en el tiempo por este tema, ¿no? Porque todavía no está consolidado el crédito del Banco Mundial con el cual justamente el Estado va a pagar la licitación de estas caravanas. Bueno, muchas gracias, querido amigo. Recordá que los ciclos son largos y las decisiones de hoy se ven en 3 años. Esos terneros son los de la falta por la seca que se empezó a profundizar en el 22. Exactamente. Bueno, ¿qué dicen más amigos? Nico Mateucci, que está en el partido de la Madrid, en la Chumbada. Feliz año. Terminamos el año con 800 milímetros, esperemos que siga lloviendo, porque está muy justito de humedad el campo. Abrazo grande, lo retribuimos. ¿Y qué dicen otros amigos? Despejado, siguen las mañanas frescas, acá también, en Buenos Aires y alrededores también, Norberto Gavino Pico Pérez de Rawson. Pico querido, gracias por estar. A todos aquellos que están detrás de cámara, a todo el equipo, un feliz 2025 pleno. Por acá no llovió nada durante todos estos días. Está faltando un poquito. Abrazo, Oscar, que está en Guaminí, provincia de Buenos Aires. Y un amigo dice que está en el oeste. Feliz comienzo de año. Quiero comentar un poco lo que estamos viviendo los productores ganaderos del norte de San Luis, departamento Ayacucho. Nos están empobreciendo los campos con avionetas que rompen tormentas. Esto es un tema recurrente y los expertos dicen que ese tipo de episodios que vemos para evitar el granizo, sobre todo en Mendoza, no tienen efecto después con el tema de
roturas de tormentas, entre comillas. Pero bueno, los productores dicen otra cosa y los escuchamos, como a Emilio, que nos escribe por este tema. Dice, los campos totalmente secos, ya no queda nada de pastura natural, hay tormentas pero no llueve, apenas aparecen nubes inmediatamente empiezan a andar las avionetas y quedan en nada esas nubes. Y aquí la situación es crítica. Reitero, esto es Departamento Ayacucho, provincia de San Luis. Datos que dejó una semana muy cortita, como la inmediata anterior por el tema del calendario. Ponemos en pantalla lo que pasó en el MAG, con una oferta que ni siquiera llegó a las 11.000 cabezas, 10.898 vacunos. De todas formas hubo un crecimiento de casi el 30% con una semana que desde lo que marcaba el almanaque fue similar, 30% más de Hacienda, en medio de la escasez también, ¿no? Y ya con una demanda distinta, ya pasaron las fiestas de Navidad y de Año Nuevo que habían motorizado el precio a los niveles nominalmente hablando más altos de todo el 24, una caída del 6% para el novillo que promedió los 2.252 pesos con 50, aún así hubo mucha fluidez por parte de la demanda. El índice general el viernes terminó ayer en 2.141,40, una caída del 7, y los promedios, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Porque casi que no hubo lunes, y más allá del viernes tampoco hubo operatoria. Poné la otra si querés, dale. Ahí está, lo mismo, ¿no? La misma tendencia. La exportación con estos datos, sin grandes cambios, movió la vaca, y movió hacia arriba la vaca, el novillo casi igual. 4.2, 4.3, el novillo Hilton, mestizo, muy bueno. 4.100, 4.200 el cuartino, 4.000, 4.100 el cruza. El no Hilton, bueno, mestizo, entre 4.100 y 4.200. El tipo 481 de feedlot, 4.300, 4.400. La vaquillona 4.2, 4.3. Vaquillona Unión Europea 4.100. La vaca hasta 3.700, la manufactura hasta 3.100, la conserva hasta 2.900 y después para abajo, ¿no? El capón 1.502,30, 1.675,80 el tipificado, el Pormac 1.700, 76.500 cabezas faenadas y las chanchas con 1.000 de faena en 1.281 de promedio, tendencia levemente alcista. Después de la pausa, nos vamos a meter con el espacio de AFA, que nos trae sábado a sábado Carlitos Misuraca. Ya estamos. Azul Natural Beef cuenta con un equipo de profesionales de amplia tradición ganadera. 4 generaciones produciendo carne de excelencia internacional. Nos caracteriza un amplio conocimiento del negocio. Te invitamos a ser proveedor. Comunícate al 11 66 55 63 92. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima desde 1939, junto al productor del centro del país, consignatarios de Hacienda, feedlot, transportes, subastas integrales premium de realización periódica en Coronel Moldes. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, gente de palabra. Oscar nos escribe, me pregunta, ¿qué pasa en los Grobo? Hasta donde nosotros sabemos que pasa lo que pasó hasta fin de año, cuando los Grobos informó oficialmente a través de una carta ante la Comisión Nacional de Valores que no iba a hacer frente a los pagarés. Con lo cual, bueno, se armó un rum rum muy importante porque no solo eran los Grobos, era Agrofina y antes precedentemente había sido Surcos. Situaciones que se empiezan a complicar para algunas empresas. ¿Qué es lo que nos dice Oscar? Atento con esto, ¿no? No nos toman a los productores la venta de nuestro propio grano, sabiendo que los Grobos también tienen acopio y que trabajan con muchos productores y que además alquilan muchas hectáreas a productores, ¿no? Es algo mucho peor de lo que se dice por ahí.
Esto nos empieza a preocupar. Y me imagino. Vamos a tratar de averiguar, la empresa, hemos tratado de hablar con ella, con los responsables, ¿no? Y en principio no van a hacer declaraciones, más allá de todo lo que se conoce y lo que nosotros dimos a la luz la semana pasada, no hay mucho más para aportar en ese aspecto, desde lo informativo, ¿no? Grande Fernando Eluchans, querido, menos mal que tenemos amigos, dice que tengas un gran 2025, te deseamos con Patri. Feliz cumple, Patri, beso grande, compañera de vida de Fernando Eluchans, abrazo grande, muchas gracias, ¿eh? Abrazo a la distancia para ustedes. Vamos a compartir el trabajo de Carlitos Miso. ¿Qué programa tenemos esta mañana? Si ustedes me conocen un poco, a mí no me gusta pelear, pero me parece que con algunos nos vamos a pelear esta mañana. No pelear, vamos a intercambiar opiniones y por ahí nos enriquecemos todos. El momento AFA en la mañana del sábado que trae Carlitos Misuraca. Agricultores Federados Argentinos tiene la mejor oferta en comercialización de Hacienda. Remates Feria en Totoras, Marco Juárez, Cañada Rosquín, Providencia y Junín. Ventas en el mercado de ganado Rosario. Remates televisados. Remates ganaderos online. Ventas directas. Agricultores Federados Argentinos. Bienvenido a los micros de Agricultores Federados Argentinos, bienvenido al 2025 y nosotros nos reencontramos con las subastas y en este caso para empezar a palpitar la primera de ellas en esta temporada, en este mes de enero. Será en Junín, será en la feria que representa Juan Ignacio Rentería. Con él charlamos acerca de lo que van a proponer el próximo día 9, nos cuenta en esta nota Juan Ignacio Rentería acerca de la feria. Arrancamos ahora, cambiamos día, el jueves, por enero solamente, jueves 9 va a ser el remate y vamos a subastar algo de gordo, conserva y no creo que mucho invernada, pero alguna tropita seguramente va a entrar. Juani, ha sido un año para la Feria de Junín de total crecimiento, de mejorar en volumen, pero que ese volumen siempre vino acompañado también de calidad, ¿no? Sí, la verdad que se ha invertido mucho en genética, como siempre hablamos en las ferias en Junín. Y bueno, por suerte el productor fue entendiendo que la calidad lleva al precio y también la conversión de kilos, porque vos por ahí tenés un gordo bien terminado y tenés una sorpresa por la calidad que tiene el animal. Entonces, tanto en gordo como invernada. Entonces sí, cerramos el año muy bien y bueno, vamos a ver qué pasa este año. La verdad que es un desafío nuevo. Las expectativas son sostener y si se puede obviamente mejorar en volumen, mejorar en calidad, porque eso obviamente permite obtener mayor cantidad de productores que puedan vender, que puedan operadores ir a comprar. Sí, va a ser un desafío grande sostenerlo. Ojalá podamos crecer, pero bueno, va a ser un desafío. Se ha vendido mucha hacienda, no ha habido tanta reposición en tanto vaca madre o preñada y bueno, esperemos que ver cómo se plantea el año. Juani, ha sido también un año obviamente de crecimiento y si lo comparás con ese arranque, con ese comienzo ya hace varios años atrás, la feria está en una línea ascendente. Sí, la feria viene año tras año consolidándose un poco más. El productor nos fue conociendo también a todos cómo trabajamos porque éramos nuevos ahí en la zona y bueno, gracias a Dios se fue afianzando y viene con una línea ascendente. Recordame día y horario. Jueves 9 de enero, 10 de la mañana. Bien, hasta ahí la palabra de Juan Ignacio Rentería, representante de AFA en Junín. De Junín nos vamos hasta Totoras y ahí nos espera Sebastián Miñaco también para adelantarnos qué es lo que va a suceder el próximo 14 de enero. Comenzamos el 14 de enero en Totora. Enero siempre un mes tranquilo, ferias, que no hay mucho movimiento, pero bueno, para darle servicio al asociado que tiene a lo mejor el apuro para sacar su vaca o su animalito a principio de año, entonces pues pusimos esa feria para arrancar el año. El cierre del año fue con una oferta realmente superadora, con un muy buen recorrido en gordos, en conserva y también en lotes de invernada. La sensación desde este lado es que lo han cerrado de una muy buena manera el 2024. Sí, por suerte tuve un buen año. Como te dije el otro día en Totora, el productor asociado de AFA
confía en la cooperativa, nos apoya, está siempre con nosotros. Sentimos que el productor está identificado con la cooperativa y bueno, eso nos ayuda para arrancar un año nuevo y que tengamos muy buenos negocios para todo el año. Sin duda es que eso obviamente genera, por lo que manifestás, esa confianza para desarrollar. Después obviamente que hay que sostenerlo y si se puede mejorar, mucho mejor, ¿no? Sí, dependemos también del mercado, ¿viste? Tiene subas y bajas. Cuando va para arriba estamos todos contentos, pero cuando viene siempre está a la baja y bueno, hay que afrontar esos momentos. El productor también entiende que el mercado es así y lo acepta. ¿Enero será entonces con una sola subasta en Totoras, a la del 14? El 14 solamente, la idea es que sea solo faena, pero bueno, si hay alguna invernadita que necesita sacar el productor también la vamos a tener. Recordame el horario. Arrancamos 9 de la mañana para ganarle un poco al calor. Llegamos al final con la palabra de Sebastián Miñaco, las dos ferias que arrancan, la de Junín el día 9, la de Totoras el día 14, martes 14, y en ese caso será a las 9 de la mañana. Gracias por la compañía con Subastas de Agricultores Federados Argentinos. Nos reencontramos la próxima semana. Creamos conexiones eficientes hace más de 25 años. Intercarnes, su socio estratégico en los negocios agropecuarios. Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la red que te permite operar en todo el país y la región. Si sos productor, propietario, inversor o arrendatario, opera con seguridad con un socio CAIR, caircampos.org. Opera con un socio CAIR. ¿Qué programa vamos a tener esta mañana, amigos? Y esto recién empieza, ¿eh? Gracias por venir, Tete Laforgue, nuestro consultor de cabecera. Cada vez que tenemos algunas dudas, algunas inquietudes, te convocamos. Bueno, ante todo, buen día, gracias por la invitación. Feliz año y bueno, y felicitaciones por el Martín Fierro. Bueno, vos sabés que vos sos parte también del Martín Fierro. Todos los que participan, que lo vienen haciendo hace años, son acreedores todos a un pedacito del Martín Fierro. Ustedes son los que hacen este programa porque nos permiten acercar respuestas a tanta gente. Yo, mirá, te interpelo con esta placa que compartimos hace un ratito en la apertura, que tiene que ver con la faena de novillo. Un país produce a partir de la cantidad de novillos que tiene la faena. Esa es la verdadera producción. Y fíjate dónde estamos. De toda la faena, el novillo representó el año pasado 7.2% de toda la faena nacional. Acá está el problema, Tete. Este es el problema. El asunto es que se perdió... Volvé si querés, ¿eh? O sea, se perdió el negocio a partir de la seca del anteaño, o sea, del 23, se cortó la cadena de engorde del novillo de exportación. ¿Qué pasó? Por la seca hubo que venderlo, ahí apareció el nuevo actor en el engorde, que es el exportador, que absorbió todo ese novillo, el terrecría. ¿Qué pasa? El engorde ese que se hacía a campo, en La Pampa, en el oeste, como decías vos, en Trenquelau, que en América, capital del novillo. ¿Te acordás de eso, no? Había un cartel al costado de la ruta ahí. Yo hace 45 años que iba a Caleufú y pasaba por América y me llamaba la atención novillo. Hoy no ves nada, soja, todo agricultura. Soja, todo girasol, agricultura, nada, hasta pico, nada. Y bueno, hoy falta el novillo, falta ese novillo. Decí que este año en la zona de cría empezó la recría del novillo. Muchas veces gente decía no, que falta ternero, todo. Bueno, vos lo viste en los remates de fin de año. Bueno, mostrá la última placa, a ver si entendemos e interpretamos el porqué, evidentemente el diferencial de precio entre novillo y ternero. Fíjate cómo terminó el último trimestre. Sí, nada, un desastre. El diferencial, alguno pagó 4.000 mangos, o más también, el kilo de ternero. Y bueno, estamos a fin de año, ¿viste?
era todo festejo, 4.000 pesos. Ese, el día que los venda los novillos, el PP de fin de año va a costar caro. Se van a acordar de la fiesta, ¿viste? Esto como haber hecho una fiesta en el Sheraton, ¿viste? Igual. Salí de ahí, si querés. Yo creo que hoy, o sea, nos tenemos que acostumbrar a precios estabilizados. O sea, hoy, si vos ya arrancás mal en la compra, o sea, vamos a tener que acostumbrarnos a los mismos precios. Ahora, ¿no te lo paga la recría? ¿A ese desarrollo comercial? También es un autoengaño muchas veces. El asunto de que uno requería el novillo a campo, a pasto. Sí. El pasto también tiene un costo. Los impuestos, el campo, todo tiene. El tiempo se amortiza. Ya, vos fíjate, yo hace muchos años que ando en la feria en la cuenca del Salado y vos ibas a los remates, la cabeza siempre era 300 kilos. Iba a los remates Cacharí, Azul, Rauch. 300 kilos. 300 kilos y llevaba un novillo de 300 kilos y te castigaban. Hoy va a los remates de Azul, la cabeza 400 kilos. Remate de invernada, 380, 370 y salen... Y animales jóvenes. Todo animal nuevo, aparte una cosa, la mejor zona de cría casi el del país. Y salen como chicotazos, ¿viste? ¿Esos son los que compra la industria frigorífica? Sí, hoy vas, por ejemplo, a los remates de Azul, Rauch, o te lo compra la industria o algún invernador que ya los conocemos. Pero hay un novillo que antes te castigaban y ahora no. O sea, es un novillo que se está pagando ahora 2.600, 2.700. No hay mejor premio, no hay mejor entusiasmo para un productor que el precio. ¿Coincidimos ahí? Bueno, el precio es el que te incentiva a invertir. Hoy, ese novillito recriado está muy bien valorizado. No hay tanta diferencia con un ternero de destete de 180 o 200 kilos. Si entendemos que esos kilos son los más baratos a campo, más allá de que el pasto tiene un costo, el campo, etcétera, etcétera, el valor de la tierra, el costo de oportunidad, todo lo que quieras, pero sigue siendo un valor atractivo. ¿Por qué no más de ese novillito recriado? Bueno, pero, o sea, en la cuenta que vos mismos que decís, si vos estás vendiendo un novillito a 2.500 pesos, bueno, ahora estaba en 2.800, 2.700. 2.800 estaba. Vamos a ver la semana que viene a cuánto está. Después te lo vamos a preguntar porque vos tenés esa capacidad de ver un poco más adelante. La semana que viene a cuánto está. Entonces te conviene, aparte con un costo de engorde todo, y lo estás vendiendo como invernada a 2.700 pesos, ¿qué hay que hacer? Hay que recriar y no engordar novillitos de 300 y pico de kilos. O sea, hoy lo que hay que hacer... Hoy hay que hacer novillo. Bueno, hay que imponer un límite en la faena. No. Hay que aumentar el límite. Sí, es una... Vos estás diciendo que hay que poner, que hoy hay una limitante en 300 kilos que en su momento generó un escándalo dentro del sector, porque además lo ponía el kirchnerismo eso. Fue una medida del kirchnerismo. Bueno, pero ahora es... Como decir, no me podés decir qué es lo que tengo que vender. Y en el gobierno de la libertad no va a aparecer esto. Pero es imposible... ¿Vos querés poner un peso medio de faena en cuánto? Es imposible que nos estemos comiendo... Yo no, pero vaquillona de 280 kilos, novillo de 300 kilos. Imposible. Coincido plenamente. Es una barbaridad, Pero eso tiene que venir por efecto, no por defecto. ¿A qué me refiero? Tienen que convalidar, como lo están haciendo, muy bien a ese novillito recriado para incentivar al criador que entregue un animal más pesado o que capture un nuevo actor, el recriador, campos de recría, campos mixtos, llevar ese ternero de destete de la feria a un novillito recriado de 350, 400 kilos o 320 kilos, para que después sí lo agarre la industria. Ahora, ¿poner una limitante? Sí, pero es el único país en el mundo, creo. Es verdad. Eso es verdad, el único país en el mundo, yo lo he visto en algún viaje en Nueva Zelanda hace poco tiempo.
todo el novillo que se faena es arriba 420, 450. Tenés razón, ahí tenés razón. Te digo más, ya hoy la industria, yo me acuerdo porque uno vende, vos vendías un novillo de arriba 140 kilos, la media y te descontaban. Hoy hay plantas que te piden un novillo arriba de 140 kilos. Claro, hoy te lo está pidiendo y te lo está convalidando. Y te lo pagan. Te lo pagan, te lo está convalidando. Hoy el kosher necesita media arriba de 140 kilos. ¿Que sería un novillo de cuánto en pie? Y un novillo de 480, 500 kilos. Entonces antes, o sea, uno vendía un novillo 420, 430. Yo creo que el peso mínimo de faena en un novillo hoy tendría que estar, no inmediatamente, pero en 120 kilos. O sea, un novillo 420, 430 y una hembra más o menos en 100, 110 kilos. Vos estás diciendo es un sacrilegio lo que hace la ganadería argentina de faenar un ternero. Es un sacrificio. Un sacrificio. Un sacrificio. De 320 kilos es un sacrificio. No, pero aparte hay una cosa, es muy simple. Con la misma cantidad de hacienda, la misma cantidad de animales, tenés mayor cantidad de carne. O sea, ni tenés que aumentar el destete, no, la misma cantidad de hacienda está aumentando el volumen. Vos sabés que te estás metiendo en un gran lío, ¿no? Pero he estado en tantos líos, así que uno más tampoco. ¿Va a faltar ternero? Ternero siempre dicen que falta y aparece. Y de algún lugar aparece. Hay un faltante muy puntual que surgió en la cuenca del Salado, en toda esta zona, con la vaca cut, que fue en este invierno, que fue un invierno seco. Fue muy atractivo el precio para la vaca cut este año. Y vos fíjate que no se podía vender una vaca cut en 500.000 pesos, 550, 600.000 pesos. En 500.000 pesos había vaca cut a patada. Es una vaca que ya venía con preñez a parir ahora. Y justo da la casualidad del enganche, que fue cuando la vaca de conserva pasó a valer 1.400 pesos. Sí, y el vientre no valía nada. Entonces, vos vendías una vaca cut en 500.000 pesos con 30 y 60 y la cargabas a frigorífico, la cobrabas a los 15 días en 500 y pico, en 600.000 pesos. ¿Qué pasó? Se cargó toda esa vaca a frigorífico, a mercado, eso. Eso va a restar a algún ternero, seguramente. Y faltó el ternero. Vos fíjate que en esa época la vaca vacía, digo, valía 1.300, 1.400 pesos. Hubo mucha gente que vendió vaca cut vacía y después preñada. Las compraron y estaban tengo preñadas. Varios casos que ahora es que lo tienen con el ternero. Pero bueno, es un ternero, no sé la cantidad si es grande, chica, pero... Ahora, el que se compró esa vaca cut y se quedó con el ternero paga gratis, se quedó gratuitamente con el ternero. El negocio de la vaca cut, o sea, es brillante. O sea, el mejor negocio que ya viene de hace años es esa categoría. Tenés que tener campo. 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 Tenés que tener campo. Campo para comprar la vaca cut en junio, julio. Claro. Te va a parir en agosto, septiembre y vas a destetar en marzo. O destetás antes. Ya la vaca y la vendés a la vaca carnicera, manufactura, antes lo de que fin sea. de año. Exacto. Es un negocio brillante, brillante. Y hasta lo podés hacer sin plata. Sin plata. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sin plata? Pero la vaca la tenés que pagar. No. Vos comprás la vaca cut. Sí. Te nace el ternero. Sí. Lo vendés a término. Lo vendés a término. Te pagan el ternero y la pagás. Te pagan el 80% del valor del ternero. 90%. La pagás la vaca y ya quedaste bien. Lo único después entregarlo a los terneros. Claro, tenés que entregar los terneros, obviamente. Bueno, exacto. Sí. Si tenés el ternero logrado... Hiciste un negocio sin plata. ¿Y te queda algo de guita después al final? Quédate tranquilo que cuando pasás siempre queda plata. Cuando pasás la zaranda algo queda, siempre ¿no? Siempre algo queda en el colador. Lo que hay que tener campo. ¿Estás viendo que hay criadores que hacen un poco más de recría por esto que estábamos diciendo al principio, de que ese ternero recriado, que antes se castigaba mucho,
Decía, ¿para qué recrío un ternero si me pegan un palazo cuando tengo que vender en feria ese ternero? Hoy te lo valorizan tanto como un ternero de destete, pero con muchísimos más kilos. Sí, hoy mismo vos ves, todo depende de acuerdo a cómo venga el invierno. Sí. O sea, si viene con lluvia, viene con pasto, todo. Pero vos mismo en la zona que uno camina, sí. Es lo que te decía, vas a los remates de la cuenca y ya la cabeza del novillo es novillo 360, 370, sí. 380 y un novillo que antes era incómodo, o sea que te lo castigaban, hoy es un novillo que sale. Vos mismo ves la gran oferta que va a haber ahora, en este mes, de sí. novillo recriado. O sea, gente que no podía vender por cierre de ejercicio hasta el 31, sí. Vas a ver ahora en los primeros remates en enero, novillo 320, 330, 340, que los aguantó del año el 24. Vimos ternero de destete, ponele un promedio, 3.100, 3.200 a fin de año, más o menos le ponemos un promedio, sí. 180, 200 kilos. 2.800 el recriado, de 300, 300 y pico de kilos, sí. 2.700, 2.800. ¿Cuánto va a valer eso ahora? Y yo creo que se tiene que tranquilizar. Ayer hubo un remate, un saludo para... Un solo remate. El primero. El primer remate del año ayer. Y ya compramos. Primer remate, un saludo... Estuvo barato, entonces, si vos compraste... Y eso es lo que dicen siempre, ¿viste? Si vos compraste, estuvo barato. Un saludo a Tato al Rivera, a Roberto. Sí, un remate atípico, chiquito, pero te digo más, toda la hacienda a la balanza igual que en el mercado. Igual. En Rauch, al mismo precio. Una vaca en 1.200 más o menos, 1.100. 1.300 y 1.400 pesos. Ah, picante. El toro igual que en el mercado, todo. Y la invernada, hay entre 2.900 y 3.000 pesos el ternero. Así que ahí ya se pudo, empezar a comprar. O sea que bajó entre 100 y 200 pesos. Bajó un poquito. Bajó un poco. Pero ya se puede comprar. O sea, 3.000 pesos me parece también un precio alto. Pero bueno. 3.000 vos no convalidarías hoy. Mirá que hay muchos criadores que nos ven, ¿eh? Sí, pero yo no sé, hay que ver cómo va a venir el destete, cuándo se implementa la caravana. ¿Qué pregunta me hacés vos, Tete? ¿Qué te pusieron? Aparentemente el 1 de marzo, desde el 1 de marzo... No, el 1 de marzo o de abril era. Marzo. A partir de marzo, pero no sé si llegamos con los tiempos. Yo creo que probablemente se estire un poquito la implementación. Yo creo que antes de la implementación va a salir mucho destete anticipado. Porque después no quieren quedar prendados los criadores a no poder mover ternero. Exactamente. Con la necesidad financiera y económica que tengan ellos para vender. Por el sistema. El sistema, yo me acuerdo cuando fue la parte de la trazabilidad hace como 20 años, sí. Que era todo carpeta, caravana, registro, un embrollo bárbaro y un criador con tanto lío. Yo calculo que si lo ponen en marzo, abril, mucha gente va a empezar a vender el ternero anticipado. O sea, se va a querer vender el ternero antes de la implementación. La industria exportadora dice que no consigue novillo. De hecho, veíamos en pantalla la poca disponibilidad de novillo en la faena que hubo durante todo el año pasado. Y está convalidando precios que dicen no pueden pagar, pero los pagan porque no consiguen novillo. ¿Qué ves para el precio de ese novillo hoy? Los precios de la industria, o sea, la invernada del gordo va atado al dólar. O sea, mientras el dólar esté quieto, anclado en este precio, acá, mucha gente dice, no, que va a subir, que esto, que yo no tengo expectativa ni de suba, a no ser que saquen las retenciones, no sé, y el cepo. Ahí puede llegar a haber un cambio, pero a largo plazo que haya un aumento en el precio, yo creo que va a haber un reacomodamiento.
O sea, precio, si están como hoy, está perfecto. El precio está perfecto hoy, del novillo. Está perfecto para la industria. Pero la industria dice que pierde plata con estos precios. Sí, pierden, pues, tampoco ganan lo que ganan en lo que hicieron en el 23, el 24. ¿Ahí ganaron mucha guita? Y algo, creo que sí. Siempre cuando empiezan a pasar. ¿Y va a haber novillo ahora en el corto plazo? Yo lo que te decía, hay muchos cierres de ejercicio, mucha firma. Que ahora va a aparecer, que pero van que a aparecer, son 10, 15 días. Van a aparecer, no, pero en enero y febrero. O sea, el productor, el creador, yo estuve en una zona, yo viví en Tapalqué 5 años. Sí. Vos mientras el bolsillo te aguante y el campo que te aguante, vas a aguantar los novillos. O sea, los campos de cría, el novillo recriado hasta febrero anda bien. Después se empieza a vender. Viste, el campo, se quema el pasto, se achica el campo, viene el invierno y ahí es que vende. Pero yo creo que van a salir tanto novillo en el norte como en el sur. Están especulando muchos actores del negocio con una suba para febrero o marzo del gordo, como ocurre todos los años, estacionalmente hablando, ¿no? Ahora estamos en una economía mucho más quieta desde el punto de vista de la inflación. Sí. ¿Hay margen como para que suba fuerte el valor de la hacienda gorda? Uno tiene que tener, como decía un periodista, memoria. Fuerte, digo, 10-15% para mí es una suba fuerte hoy. No, es fuertísimo. Por eso, en el contexto de una inflación del 2% mensual. La hacienda va a subir si hay poca oferta. O sea, ¿qué es lo que pasó el viernes pasado? Sí. Que había poca oferta y la demanda tuvo que poner la cabeza, pagaron 2.800, bueno, ayer ya fue otra cosa. Hubo agilidad, pero fue otra cosa. Pero ahora una cosa, ¿quién te hace un bife en un departamento en Buenos Aires con 32 grados? O sea, en enero siempre el consumo de carne, pero en enero de este año, de hace 20 años, 25 años. Ahora, mediados de febrero en adelante es otra cosa. Cuando empieza el colegio, o sea, fin de febrero, la gente, viste, empieza a consumir un poquito más de carne, la gente viene de las vacaciones, pero también, guarda, que están las carnes alternativas. Hoy ya tenés el pollo, el cerdo, viste, que es otra cosa. Que es un amortiguador. Es un amortiguador. La gente hoy, si hay un corte de carne en 10.000 pesos y otro en 5, viste, van al de 5. O sea, comen un pedazo de carne, un asado, viste, un sábado, un domingo, viste, pero yo creo que subas de hoy, como decís vos, un 10, un 15% es alto. No la ves mucho. Lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar a precio estabilizado. O sea, vamos a tener precio como pasó el año pasado. O sea, 2.800 hoy, 2.800 en marzo, en abril, ¿viste? Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a eso. ¿Qué mirada tenés de la industria exportadora metiéndose cada vez más atrás en la cadena, ya pasando a ser productora de hacienda, terminadora de hacienda en el servicio de hotelería de la Engorda Corral? Mirá, yo no conozco mucho, pero es como que se copió del sistema que existe en otros países. En Estados Unidos, la misma industria es la dueña de los feedlots. Yo por lo que leí, lo que me han contado, o sea, el 50%... En Brasil también. Brasil también. O sea, bueno, vos estuviste ahora. Yo sé que, por ejemplo, las principales, Tyson, Cargill, el 50% de la faena que tienen ellos es propia. El otro 50% son contratos, compras a término y compras circunstanciales. Muchas veces pierden plata en la faena de ellos, pero amortizan con el otro 50. Una cosa es cuando vos estás de comprador y
tenés que salir a comprar un día 1000 novillos y otra cosa cuando ya hay 500 que son propios y necesitas para completar la faena 300 o 200. Entonces el precio ahí es otro precio. Bueno, me hizo mucho ruido lo del peso de faena. Yo con el tema prohibición, te lo digo sinceramente, Tete, no la voy. Pero Sí. bueno, te lo tomo, sos un No, actor. es la solución para aumentar la cantidad de... para que haya más cantidad de novillos pesados. Para que haya más carne, producción de carne, en porque definitiva. es como que lo tenés que obligar, o sea, a que se recríe. Vos sabés que me hace ruido eso. Pero bueno, acá se escuchan todas las voces. Y Víctor Tonelli nos está viendo también, le mandamos un saludo Igualmente. grande. Tete, dice, amigo querido, ¿querés aumentar el peso con prohibición de faena a partir de un peso mínimo? Coincidimos en que aumentar el peso de faena es fundamental, pero debe ser traccionado por el mercado. Deja que la libertad de exportación, algo que no tuvimos por décadas, lo va a resolver todo, dice. Lo que pasa que sí, el mercado mismo, pero yo creo que se tiene que faenar un poco, o sea que el peso, hoy no se puede hacer un novillito de 320, 330. Ya mismo económicamente que no te sirve, es que no te sirve. O sea, te conviene más No vender. te da el número, pero eso entonces naturalmente se va a dar, Tete. Te cuento una cosa, vos lo estás viendo y lo hemos visto hace poquito en el mercado. En noviembre y diciembre, la industria está comprando novillo gordo en el mercado. Sí. Para volverlo a mandar a los A corrales. los corrales, exacto, sí. O sea, Porque ahí le te resulta estás más barato el gordo que el No, ir a está buscar el más flaco del mismo barato, quilaje. está más barato comprarlo en el mercado que comprarlo en un remate. de feria, sí. Lo que estoy diciendo. Hemos hablado, el 10%, el 15% de la hacienda que entra al mercado vuelve al feedlot. Sí. Entonces, ahí mismo que te estás dando cuenta que el productor, el que engordó ese novillo, vuelve al corral. Hoy un novillo de campo, gordura de campo, en el mercado vuelve otra vez al corral. Bueno, esa es una fortaleza que tiene el mercado, que antes no la tenía, ¿no? No, la posibilidad de incorporar o de mejorar lo que viene sin terminar a un mercado. Eso, el mercado que sea flexible a que invernadores o plantas puedan comprar ese tipo de hacienda, bárbaro. Y ahí le estás dando un plus, viste, a la hacienda esa. Ujú. Bueno, dice Juan de Rosario, qué mejor comienzo de año con el colega Tete, espectacular, saludos para él. Gracias. Bueno, primer fin de semana del año, tengamos todos un buen 25, buen futuro, abrazo grande a la distancia, a la familia Pat Hauser de Coronel Suárez. Lo de los Grobo nos sorprende en un contexto de 21 años de retenciones más los últimos 5 o 6 de brecha cambiaria. La sorpresa sería que no tenga quebrantos. Juan José Neyman, que nos deja un abrazo y nos desea un buen año. Muchas gracias por todo lo que aportan para el campo. Nos dejan pensando. Horacio Felipetti de la Boulaye, Córdoba. Bueno, muchos amigos. En Roberts, noroeste bonaerense, ya hace falta agua. Los pronósticos no son muy alentadores para la zona. Saludos, buen 25. Fabián Scoponi. Los márgenes de la industria deberán ajustarse con eficiencia. Se terminó la época en que la inflación licuaba pérdidas. Hay que bailar de acuerdo a la música que se pone. Cambiaron los tiempos, muchachos. En el campo ya lo tenemos presentes. Aún con mucha presión fiscal, dice Guillermo, de América. Bueno, justamente a lo que yo te decía. O sea, uno iba a un remate feria, comprabas un ternero en 3.200, a los 15 días estaba en 3.300. Y después a los 20 días, viste, iba aumentando. Hoy nos tenemos que acostumbrar a la estabilidad en los precios. El mensaje ese está perfecto. Fede dice, creo que la solución para el peso mínimo de faena es poniendo un impuesto por bajo peso e incentivar faenas de animales pesados. Bueno, yo creo que va más por acá que por poner impuesto a lo más liviano.
quitándole impuesto a lo más pesado probablemente, ¿no? Como yo creo que Víctor en algún momento hizo un proyecto justamente para incentivar la producción de animales más pesados. Había una desgravación impositiva. Claro. Creo que en una época cuando vos vendías novillos para arriba de tantos kilos, que tenía una desgravación impositiva, pero fue hace bastante tiempo. Pero bueno, yo creo que tiene que haber una faena de, no sé si imponer o lo que sea, pero bueno, hoy mismo si vos mandás a faena hembras abajo de 70 kilos, la multa es impresionante. Sí. Y los machos abajo de los 80 kilos. Claro. ¿Ese color es de la manga? Es de Luján, así que no hay costa. No hay costa, no hay nada costa, todavía. No hay nada. Bueno, pero vos te sueles ir a la costa acá. No, estuve en la costa, pero en la costa visitándola a mi hija. A tu hija. En Nueva Zelanda. Por otras costas. ¿Está laburando allá tu hija? Sí, ¿Qué hacen allá? 6 años. ¿Qué juntan kiwi? ¿Qué hacen? No, allá es de todo. O sea, laburo y a patada. Es un país que te digo, uno que está acostumbrado al campo. Sí. Vos vas, por ejemplo, a la isla sur y es vaca y oveja. Y aparte es todo pasto. ¿Sabés lo que me llama? Lo digo bien, ¿no? Que cuando los argentinos se van de Argentina, están dispuestos a laburar en cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora, cuando están acá en la Argentina, son muchos más selectivos. O son, para tomar laburos. O quieren ser jefe o directores. Y allá está de mozo, cocinero, que yo, mi hija está en un hotel, está en el ferry que cruza de Oakland a Guayjeque, pero no, trabajo hay. Y te digo más, lo que llama la atención que ves chicos que son abogados acá en Argentina o arquitectos y allá son mozos. ¿Viste? Bueno. Pero el sueldo es otro. Claro. Después yo te voy a mandar un corte de carne de un supermercado, para ver qué es lo que pagan ellos por carne y qué es lo que pagamos, pagamos nosotros acá. El famoso corte banderita, que yo pensé que era invento argentino, es de allá. En el envase... ¿Cuánto, decime, más o menos? El kilo de asado, 13.000 pesos. Es un 30% más caro que acá. Sí. 30-40% más caro que acá. 13.000 pesos. El corte de asado banderita engordado a pasto. Aparte, con leyenda engordado a pasto. Bueno, ahora vamos a poder tener esas leyendas cuando tengamos la trazabilidad electrónica. Sí, que otra cosa que también que es fundamental, que yo cuando voy afuera, cuando puedo ir afuera, en vez de ir a visitar museo, voy a los supermercados. Y voy siempre a las góndolas de carne, siempre las góndolas de carne, el diferencial Angus. O sea, que te ponen... Se paga más. No, es, vale es una góndola aparte. O sea, toda la carne, el stick Angus, ¿viste? Siempre es una góndola aparte. Pero... Le mandamos un saludo a Alfonso Bustillo. Sí, espectacular. Tete, un placer como siempre. Te exprimimos como de costumbre y dejaste instalada una gran polémica. Vamos a ver qué camino le queda mejor a la Argentina para producir más sobre lo que ya tiene. Yo creo que este año creo que nos va a dar la razón. Hay que ver cómo se comporta el año ahora, con la lluvia, pero yo creo que va a ser para la gente, para la ganadería va a ser un buen año. Que tengas un próspero 25 y nos vamos a estar viendo si Dios quiere. Bueno, muchas gracias y un saludo para toda la gente y para que el programa este año vaya por el Oscar. Gracias, Tete. Tete Laforgue, así empezamos el 2025 con todos ustedes fundamentalmente. Pausa, ya volvemos. Transporte Gardenal. Más de 30 años en el transporte de Hacienda. Importante flota de jaulas simple y doble piso. Búscanos en redes sociales, @Transporte Gardenal. Cuenta Ganado es la parrilla premium del nuevo complejo hotelero gastronómico Thais Parque Leluar. Se destaca por la gran variedad de cortes de primera calidad asadas a la leña. Este mes, Cuenta Ganado sorprende con una nueva carta de postres irresistibles, ideales para compartir en familia, con amigos o compañeros de trabajo.
Amigos, en la mañana del primer sábado del año aquí en Mercado Visión, Sergio Pedace, que es vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores. Sergio, gracias. Buen día, gracias por invitarnos, un gusto estar acá. El flaco Sergio Pedace. Mis hijas dirían, no se habla de los cuerpos, papá, bueno, pero es un elogio. Nos sacamos unos kilos encima, nos estaba complicando la salud. ¿Sos carnicero vos, de profesión? Sí, nací adentro de la carnicería. Dejé de estudiar y dijo, a la carnicería. ¿Cuál es el primer corte que se saca de la despostada? Bueno, de entrada cuando empezás a aprender no te dejan tocar, sí, no te dejan tocar ni el cuchillo, viste, al principio, pero la media red, el matambre y la entraña, son dos cosas que son las Lo primero que sale. Sí, y cortala bien porque si no te retaban. Hoy son cortes caros. Y hoy son premium. ¿Qué pasó con las fiestas de fin de año? Bueno, gracias a Dios no fue la locura del otro año que nos quedó toda la mercadería por la suba desmedida, por la especulación que hubo, sino que al contrario, Navidad creo que fue muy buena y se vendió muy bien. A ver, nosotros hablamos con los matarifes y decimos, che, la verdad que no vendimos ni más ni menos, pero ¿qué pasa? Nuestros clientes, los carniceros, los que tienen carnicerías integradas, se vendió bien en las carnicerías todo lo que estaba guardado. ¿Notaron como que hay un reverdecer lento, pero reverdecer al fin de la demanda interna que vino muy golpeada durante todo el año? Sí, realmente nosotros hicimos una encuesta en Camia y seguimos vendiendo lo mismo. Algunos venden más, menos, igual, pero vendemos lo mismo. Los números dan que el consumo de carne se vende menos, pero también no hay que olvidarse que antes tanto la salchicha como los salamines se hacían con la vaca conserva y con el toro. Y hoy ya no, se hace conserva, con pollo. Y la vaca conserva y el toro se va a China. Entonces, mutó lo que es, lo que se decía que era de consumo a exportación. Entonces, cuando se habla de 50 y pico de kilos en su época, 60 y pico, tenemos que ver ese contexto. Es decir, entonces, hoy cambió a dónde va la vaca flaca y el toro. Entonces, bueno, te cambian los números, pero bueno, obviamente un poco menos se consume porque la gente se fue un poco más al pollo y al cerdo, ¿no? Ahora, el precio de la materia prima del animal terminado, lo vimos en el mercado de Cañuelas, subió aproximadamente un 15, un 20% en los últimos 20 días del año. ¿Se trasladó ese incremento a los mostradores? Lo primero siempre no, porque frenamos a ver qué pasa, y después se trasladó un poco con mucha precaución por lo que nos pasó el año pasado, y sabiendo de que la recomposición que viene ahora por ahí es más tranquila los primeros 15 días de enero, y también... Ya pagaron menos ayer. Claro, entonces estamos todos mirando con cuidado de no quedar muy estoqueados, también sabiendo que los frigoríficos cierran de vacaciones. Entonces, bueno, a ver, no sabemos, a partir de febrero obviamente es otro esquema, pero cuidamos al cliente, cuidamos a Doña Rosa, que no se espante, y muchos teníamos guardado y se vendió todo, el año pasado no. ¿Qué pasa con todo lo que no se vende? Porque si faenaron un poco más de lo que habitualmente faenan para atender la demanda, sobre todo de parrillero y me imagino pelleto y algunos cortes finos, ¿qué pasa con todo lo que no se vende? Bueno, se está vendiendo ahora, es decir, lo que es parrilla falta, porque la verdad que faltó asado todo el año, si se quiere. Porque, sí, menos en invierno puro, después empezó a faltar lo que es parrilla, es decir, obviamente, ¿por qué? Porque los clientes quieren la carne de todos los días. Doña Rosa quiere el mismo asado todos los días. Sí. Y te encontrás que los asados sueltos son de exportación y son gordos. Entonces ese asado es como que está, pero el cliente no lo quiere tanto. Entonces, y de hecho los carniceros como que traen el asado y no lo venden tan fácil, por más que lo pongan barato, porque la gente quiere la otra calidad. Ahora, recién hablábamos con el Tete Laforgue y hablábamos justamente de la falta de novillo en la ganadería argentina. Ustedes acostumbraron al consumidor a comer un animal muy chico, extremadamente chico. ¿Hay posibilidades de cambiar, de modificar esos usos y costumbres desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Que es muy exigente? Es muy exigente, pero realmente nosotros estamos convencidos de que hay que ir... A ver, fíjate que seguimos faenando más hembras que machos, y si vamos al caso, prácticamente 50 y 50. Sí. Entonces hay que empezar a faenar menos hembras y producir más.
Y eso nos está costando horrores, ¿no? Por la política, por la economía. La única alternativa rápida que más o menos tenemos es llevar el novillo un poco más pesado todos los días, en vez de faenar de 300, 330, 350, 400, ir llevándolo para arriba para tener más kilos de carne. Ahora, si vos llevas un novillo de 400 kilos sí, a la carnicería de barrio, a la cual vos abastecés, ¿el carnicero te lo toma? Hoy no, porque está lo otro. Pero ¿qué pasa? En algún momento... Ahora, si vos le decís... Qué difícil, somos difíciles. Somos difíciles, pero si vos al carnicero le decís, el ternero vale 6.000 y el novillo de 4... La media red de 90 kilos vale 6.000, la de 120 vale 4.000, ¿cuál te va a comprar? Es decir, y a sus clientes le va a decir. Y bueno, el que quiere pagar la de 6.000 va a pagar 6.000. Es decir, es un tema de fuerte demanda. Lo que pasó acá es que la economía que teníamos en Argentina, en inflación, porque hay chicos que nacieron con inflación. Sí. Es decir, compro un ternero, lo engordo y lo vendo, rápido. Porque no sé si tengo que agarrar dólares, si tengo que comprar maíz. Es decir, el error te lo pagaba la inflación, cuando vendías era otro precio. Pero entro y salgo del negocio en 3-4 meses. Entonces ahora, ¿cómo le decís a un productor que tiene que estar un año con el novillo en el campo? ¿Cómo haces? Con estabilidad, que es lo que está pasando ahora. Es un proceso, pero que el consumo, es decir, muchas cajas que se hablan de cajas, vienen de la exportación y están en todos los negocios. Entonces, y son 2 kilos el peseto, 2 kilos y medio. Intermedian ahí entre la exportación y el... A ver, todo lo que el exportador tira al consumo viene en caja. La mayoría, o ruedas, y son de novillo, o de vaquillona pesada. Eso se vende bien. Y se vende en los mostradores. El tema es el asado para vos. El asado es un problema de la gente a la vista y es decir, es más rico el de novillo, ¿no? Pero bueno, tiene más grasa, más hueso. Es decir, la gente se acostumbró a más chiquito, ¿viste? Y también habían dicho que el novillo, como era muy pesado, era duro. Y no tiene nada que ver, yo le digo a toda la gente, es decir, lo que es exportación y lo que es el restaurante son novillos pesados. Eso fue un negocio de oportunidad, el tema de los afanos, antes, negocio de oportunidad entre comillas, entiéndase, ¿no? Es una licencia que me tomo. Para los chorros, el tema de ir a buscar una media res en los camiones que fueron, bueno, interpelados por estos chorros durante toda la fiesta de fin de año, ¿se da todos los años o sigue latente ese problema? No, el problema está latente, no como pasó en Navidad. La verdad que realmente fue muy... Yo creo que lo agarró con las guardias bajas a todos, mismo a la policía, a los frigoríficos, a todos. Es decir, veníamos con problemas, pero no tan graves. Y allá por los principios de noviembre empezó y no hubo poder de reacción de nadie. Y bueno... Las fuerzas de seguridad, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Sí, realmente no actuaron en el primer momento, ¿no? ¿Tienen cuantificado, pudieron mensurar cuánto se robó en el último bimestre del año? 1.000 medias por lo menos. 1.000 medias. Sí. Nosotros, mucha guita eso. Sí, mucha plata. ¿Cuánto es más o menos? Y calculamos que serán como $500.000, $450.000. A ver, nosotros tenemos los socios y nuestros socios son 10 camiones que nos robaron. Así que ahí tenés 800 medias. Después tenés de 2 o 3 frigoríficos que sabemos. Obviamente que ya se hizo público, ya lo hablamos, nos reunimos con la policía, están trabajando, investigación. Gracias, tengo que agradecer mucho a Eduardo Crucer del Centro Consignatario, donde Eduardo se puso a disposición y habló con Policía Rural, que fue el nexo entre la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Encontraron algún responsable, alguno de estas? Están investigando. Con muy buenos vientos, dicen ellos, están investigando. Así que, bueno. Ahora, eso... Yo que lo veo de afuera, tiene que ser gente del sector, ¿no? Cualquiera te afana hoy un camión con 40 medias por ahí. Sí, a ver, hubo 5 camiones que el modo operandi fue lo mismo. Lo robaban, lo llevaban a Lanús, lo metían en un galpón, le hacían al chofer obviamente que se lo llevan. ¿Y cómo saben que lo metían en un galpón? Porque le sacaban la capucha a los sombreadores para pasarlo adentro de un camión viejo y era un galpón que después lo tiraban, lo llevaban a los muchachos 5 o 6 cuadras, 7, por lo que veían ellos, de ese galpón donde hacían el traslado.
Es decir, así que bueno, el centro fue Lanús. De hecho, por ejemplo, robaron un camión en González Catán y apareció en Lanús, que no es de un socio de Camia, pero sí de un frigorífico, y que de hecho el camión quedó entre jurisdicciones y para la fiesta no lo pudo tener. Así que realmente hubo muy poca reacción de la policía en su momento y bueno, y se fue agravando, ¿no? Pero sí, nosotros lo que decimos, los matarifes decíamos, tiene que ser o un depósito donde la despostan toda rápida o carnicerías muy cerca del lugar donde realmente estaba liberado el lugar, ¿no? Como se dice. Si hago cálculos de acuerdo a la faena, al consumo per cápita, el consumo cayó un 10% más o menos. ¿A ustedes les cayó eso, el laburo? No. Por eso digo, ¿comparado con qué? ¿Viste el dólar? ¿Comparado con qué es barato? ¿Comparado con qué es caro? Cayó menos. Pero sí, nosotros... El laburo de ustedes cayó menos. Cayó menos, sí. ¿Qué suponen va a ocurrir con el consumo en este 25? ¿Notan que hay una recomposición de la capacidad de consumo de la gente? Nosotros vemos que la gente está contenta, que la gente cambió el ánimo. Lo hablamos un par de meses atrás, donde hay que ser eficientes. Eso hace que, bueno, obviamente que hay gente que puede tener problemas si no lo es. Pero vemos que la gente se va a ir acomodando, porque ya sabe lo que, por ejemplo, el combustible subió, sí. Estamos a precios internacionales, sí. Es el precio. ¿Qué quiere decir? Que si el dólar está estable, como dice el gobierno, que le va a poner el 1%, es decir, ¿cuál es la diferencia del gasoil? Y el gasoil para nosotros y para el campo es el número uno, ¿no? Sí, entonces, si ya tenemos una base que el precio es este, el dólar es este, bueno, la luz no tendría por qué subir, el gas no tendría por qué subir, si una vez, y ya sabemos que va a sobrar plata en el bolsillo y lo vamos a gastar en la comida. ¿Qué pasa con la oscuridad del negocio? Bueno, estamos trabajando desde que hicimos Camia, desde que arrancamos con Camia, para ir blanqueando cada vez más, obviamente con un gobierno que te deje, ¿no? Porque si no, si hablamos del pasado, empecemos a laburar, digo, ¿qué pasa con las carnicerías que no están registradas, por ejemplo? Pero está bien, vamos a las carnicerías que no están registradas, pero hace 3 años, recién ahora levantaron una matrícula de un matarife, como vos acordate que agarraban a todos los que estábamos en Liniers, sí. En el zoológico cazaban, y hace 3 años que había una matrícula parada por AFIP, de zona oeste, y recién ahora la liberaron, porque cambió el gobierno y porque está Arca, y no se hizo nada, solamente que empezaron a mirar, es decir, entonces si la política no se mete donde no corresponde o no lo inclina, es decir, vamos a ir blanqueando como corresponde. ¿Cómo está la salud de la cadena? Porque hubo algún derrape en algún momento, justamente por lo que vos decías, cambiaron las reglas de juego y algunos venían jugando con otras reglas y derraparon. Vemos que estamos mejor, es decir, hemos hablado con los matarifes y se va mejorando. Obviamente vos fijate qué pasó por otra parte de la cadena, no es de la cadena, pero de la cadena con el tema de los granos, que también hay cesación de pagos, es decir, sí. Por eso te digo, entonces nosotros fuimos los primeros que dijimos, bueno, hay que ser eficientes. Vos sos de la cadena. No, sí, hay que ser eficientes. Y entre todos estamos viendo de que, bueno, se van acomodando, ¿no? El otro día, el 2 de enero fue, el 2 de enero, salía del canal, barrio de Palermo, Hollywood, chetos todos, un tipo cargando la media res. Yo me acuerdo cuando discutíamos acá el tema del troceo, del corte para que no se siga arrastrando la media res. Ni una cosa... Ni tan determinante, ni esta otra que yo sigo viendo. ¿Por qué no se puede hacer algo con eso? Bueno, hay que trabajar y, como yo dije en su primer momento, no mirar el ombligo de cada uno. Porque si el matarife que está cómodo, el frigorífico que está cómodo, llevando la media red, no quiere hacer nada, y del otro lado están los exportadores, están los frigoríficos donde quieren hacer una caja y solamente eso, encontramos la grieta en la carne. La grieta también se metió ahí. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienen que estar... Ahora nos dormimos todos. Todos, pero yo tampoco hablé más de este tema. Yo me olvidé. Sí. Lo vi el otro día y dije, mira,
Pero salió en una película, Sí, que lo pusieron. El carnicero. Sí. No, el que está Pacino, creo que es. Sí. Sí. Y salió ahí, es decir, es una costumbre nuestra, es una tradición. Entonces vos no podés sacarle el mate al argentino y no podés sacarle la media red al carnicero. Vos dejale la media red, llevale los mochos, que ya lo he dicho, mocho, cuarto, caja. Entonces querían asado, llevale asado. Es decir, ¿qué hacemos, como dijiste vos, con las milanesas hoy o la paleta de aguja? Bueno, se lo podemos vender al exportador. Arrancamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que poner Y mejorás la el negocio. sanidad. Bueno, tenemos que tener un estándar mínimo de faena. Para poder cualquier frigorífico venderle mínimamente al exportador. Entonces, empezamos que la cadena empiece a funcionar como corresponde, con todos los sistemas, la media red, el troceo, la caja. Es decir, de hecho, vos fijate que ahora te cortan milanesa en una bolsa de envasador vacía, está cortada. Entonces, tenés todos los sistemas. Bueno, ahora, eso, ¿lo vamos a ver en algún momento? yo creo que sí, trabajando como corresponde. Ahora, si Séme volvemos, sinceros. si volvemos a de que... Apelo a tu experiencia. No, sí, a ver. ¿Cuánto hace que laburás en? De que nací, estoy en la de que carne. nací estamos viendo lo mismo. Así. También nos dijeron que no íbamos a quedar sin vaca. Acordate que yo era chico y nos íbamos a quedar sin vaca un día. Y bueno, ¿y hoy qué pasa? Apareció China y dijimos lo mismo, nos vamos a quedar sin vaca. Pero es grave que fallenemos un 50% de hembras. 47,5. ¿Cómo puede ser? Yo escuchaba algo de invernada, ¿no? Y algo me metí, qué sé yo. ¿Cómo puede ser que la hembra vale más que el macho? Es decir, las terneras valían más, las vaquillonas valían menos que el macho. ¿Por qué? Al contrario, tendríamos que estar diciendo la hembra, si vos la querés engordar y la querés faenada, vale más. Es decir, quiere decir que hay que revertir. Hay que poner más kilo al novillo, al novillito, hay que darle más kilos. Usted te dijo que pone un peso medio de faena, mínimo de faena, bueno, para el macho. Vos hablás con la cadena y te dice, no, imponer está mal, liberal es lo que está bien. A ver, y en estos casos... Incentivemos entonces exactamente, a producir más. Lo venimos diciendo. ¿Qué le decís al productor que va a hacer? Positivamente. ¿Qué va a hacer, soja Cuanto más o kilo, novillo? dame algún beneficio. Exacto, algo impositivo, pero lo tiene que trabajar la cadena. Como decís vos, la cadena tiene que trabajar para que el productor, en vez de mandar un ternero de 200 kilos de invernada, lo tenga hasta 300 kilos. Lo que dijo el Tete, mira, se pusieron de acuerdo. No, es que es el problema. Hay que darle más kilos a... Doña Rosa puede comer tranquilamente matarme 1,5 kilos de 2 kilos. No tiene problema. Un placer tenerte de tanto en tanto. Sí. Valoramos mucho. Igualmente para nosotros, todos los matarifes que podemos estar en esta mesa y charlando y viendo nuestra visión y lo que nos pasa todos los días, porque esto no es que pasa de ahora. Espero que al rojo le vaya mejor que en los últimos años. Sí, estamos con buenos vientos. Un gigante dormido. Sí, a ver si señor. lo despierta. Sí, señor. Muchas Gigante, gracias. Hincha independiente. Sufrido hincha de Independiente. Antes Racing eran sufridos, ahora sí, son pero en mi caso, con mi edad, ganamos todo. Sí, no, vos la viste toda. Y estamos sobrados todavía. Pausa, ya volvemos. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Ferias Rauch, consignatarios de Hacienda, 39 años de experiencia en el negocio ganadero. El gusto de recibir a Ricardo Burjaile, que fue ministro de Agricultura de la administración Macri, fue dirigente gremial, vicepresidente de CRA y es productor fundamentalmente. Ricardo, bienvenido, gracias por compartir este momento con nosotros. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué hace, Silvio? Feliz año, qué gusto escucharte. Igualmente. Un placer para nosotros. Estamos escuchando con mayor insistencia a productores de base reclamar cada vez con mayor insistencia por el tema retenciones, por una cuestión de costo y beneficio que tiene en función de lo que produce. Y productores que empiezan cada vez más a interpelar a su propia dirigencia. Algo parecido a lo que, nada que ver, ¿no? Pero algo parecido en cuanto a la esencia de este reclamo, a lo que se empezó a visibilizar en aquel momento de la 125, cuando los productores empezaron a empujar a las bases empezaron a empujar a los dirigentes. ¿Qué es lo que ves hoy? Veo una situación del sector agropecuario difícil.
pero no es de hoy, porque siempre uno mira una película, ¿no? La economía es una película, no es una foto. Y la situación en el campo deviene de muchos problemas. Vamos al corto plazo, en mi caso específico en Formosa, sequía 18, 20, 22, 24, ¿entendés? Y en el centro del país una tremenda sequía, campaña 22-23, la chicharrita, la brecha cambiaria en el gobierno anterior, más los derechos de exportación, hoy un tipo de cambio planchado con derecho de exportación. Entonces, indudablemente que uno ve y el productor ve y siente que estamos estancados en el rodeo vacuno, estamos estancados en la producción de granos, mientras el resto del mundo crece. Fíjate el rodeo vacuno de Brasil, la cosecha de soja que va a tener Brasil. En los últimos 12 años Brasil aumentó el 100% de su producción de soja, ni hablar en trigo, respecto a lo que tenía, ¿no? Que es un gran importador de trigo, comprador nuestro. Argentina en los últimos 10, 12 años cayó el 30%. Entonces, el productor ve y dice, che, tanto esfuerzo, me cuesta mucho, tengo muchos problemas con los intendentes, con la tasa vial, el desastre de los caminos, qué sé yo, y estoy siempre empantanado en el mismo lugar. Creo que eso es lo que nos está pasando a todos. Vimos en las últimas horas noticias muy duras con empresas que brindan servicios y que ya empiezan a perjudicar al productor. Hoy nos escribía uno de ellos y nos decía, el cereal que yo tengo en una de estas empresas no lo puedo disponer hoy. Quise vender y no pude. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Es un problema de algunas empresas o empieza a ser un problema sectorial el que se advierte hoy? Yo creo que todo está concatenado, Silvio, todo. No, el sector no es un hecho aislado. Así como cuando vos analizás la producción agropecuaria y querés medir la incidencia que tiene, eso es como decir que tomás las exportaciones agropecuarias solamente lo que es poroto, lo que es maíz, lo que es trigo, lo que es carne, y no mirás el proceso industrial que tiene. Creo que esto pasa lo mismo. Hoy lo que está pasando es que ese amigo productor que no puede disponer del cereal, bueno, eso es un problema. Es algo que da la impresión que viene en el sector, ¿no? Y que por ahora las empresas que se presentaron eran empresas proveedoras de insumos y que tomaron decisiones empresariales, compras se estoquearon muy caro y después esto bajó. Es parte de esto, no es culpa del gobierno, es una decisión empresarial. Pero también seguramente muchos productores no pudieron cumplir por la sequía que tuvieron. Y bueno, y hoy entonces tenés el problema con algunos acopios, ¿no? Y seguramente va a ser medio complicado. ¿Cómo se sale de esto? Porque hay algunos productores que analizan, dicen, bueno, el tipo de cambio viene atrasado en función de los costos y yo tengo buenos precios, sobre todo en ganadería, en moneda dura, pero claro, los costos me convieran toda rentabilidad posible. Y en agricultura, con un contexto internacional de precios muy deprimidos, tenés un dólar quieto y retenciones. ¿Cómo se sale de este atolladero? Pensando también en que vos fuiste funcionario público, ¿no? Y que tenés que cuidar la otra cuentita. Pero vos tenés que mirar, uno no le puede pedir al político que mire solamente un lado de la cosa, al que gobierna. Vos tenés que mirar un contexto general. Por eso a veces... ¿Y qué no están viendo ahora, Ricardo? ¿Qué es lo que no están viendo? Lo que no están viendo, yo creo que el gobierno está apostando a vaca muerta, ¿no? Entonces, mientras tanto, me siguen ingresando, como hasta ahora, como lo han hecho todos los gobiernos, Silvio. Todos los gobiernos han dicho, bueno, los gringos lloran, ¿viste? Por eso la pampa es húmeda, ¿no? Esto es una de las frases que uno escuchaba. Y entonces dice, bueno, hasta que vaca muerta se ponga en marcha, vamos a seguir tirando. Yo creo que la cosa no da para más en este sentido, porque hay zonas donde ya que antes la expansión de la frontera agrícola, con este esquema, porque no nos olvidemos una cosa,
Cuando el dólar se fortalece, los commodities caen, ¿sí? Viene el gobierno de Donald Trump con un dólar fortalecido. Es decir, que nada hace presagiar que volvamos a los 480, 500, 520, 450 dólares. Nada hace presagiar eso en condiciones climáticas normales. Entonces, si el sector agropecuario se había expandido en su frontera agrícola, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Chaco, lamentablemente a mi provincia Formosa no llega, ¿no? No llega por políticas locales que hacen que no llegue, pero también, por supuesto, por las cuestiones nacionales. Pero entonces esa expansión se va a terminar convirtiendo en una retracción, porque ya esas zonas van a tener rindes de indiferencia que no van a cubrir los costos, ¿sí? Y ahí se levantaron alambradas, se desarmaron aguadas, se vendió el plantel de vacas. Entonces, creo que el gobierno lo que tiene que mirar es cómo impacta no solamente en las cuentas fiscales. Es lógico, si yo fuera ministro de Economía, lo primero que digo es, che, no me toquen la caja. Es lo natural y lo instintivo. Pero ahí viene la decisión política de decir, che, más allá de la caja, el interior vive del sector agropecuario en gran medida. Le da vida. Pueblos que tuve la suerte de conocer antes y después de la soja, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno mira eso, ahí estoy mirando la cuestión social, la cuestión del empleo. Y no estoy diciendo desatender la caja, estoy diciendo orientar los recursos. Porque así como hay regímenes especiales como Tierra del Fuego, también uno mira y dice, ¿cuánto cuesta eso? 2.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces uno mira y dice, bueno, hay sectores que aún en la Argentina tienen privilegios y que a esos sectores no los tocó ningún gobierno. Yo no estoy hablando como exministro, soy productor agropecuario y moriré productor agropecuario. La política es una circunstancia en mi vida que soy un agradecido, pero yo pienso eso, Silvio. Creo que a veces hay que mirar y al sector agropecuario se lo sigue viendo como una caja. De hecho, este gobierno quiso subir 2 puntos las retenciones. Sí. Ahora, en la ley bases, el proyecto era subir 2 puntos las retenciones. Ahora, ¿qué mirada tiene que tener la administración, no digo para beneficiar, sino para que el sector pueda encaminarse en este contexto internacional y local al mismo tiempo? Tipo de cambio anclado, costos que fueron subiendo y retenciones que están vigentes. ¿Por dónde hay que empezar entonces? Yo te voy a decir lo que creo. Con el sector agropecuario puntualmente, lo que vos tenés que mejorar es el tipo de cambio real. ¿Lo mejorás o devaluando o sacando retenciones? No tenés muchas alternativas hoy. Si devaluás, jodés a toda la población, sí, ¿no? Vía salarios. Si sacás derechos de exportación, lo que termina pasando es que te quedás con menos recursos fiscales, que lo vas a recuperar en el corto plazo. Yo te voy a poner un ejemplo. A ver. En el año 2016, nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2015, ya estaba jugada la campaña 15-16 de trigo. Creo que la cosecha ese año fue, apenas asumimos, de 10,5, 11 millones de toneladas de trigo. Calculá que hoy estamos en arriba de 20, ¿no? El primer año que eliminamos retenciones en el gobierno de Mauricio Macri, la cosecha voló a 17 millones de toneladas el primer año. Recuerdo que hubo un amigo en común ahí de la casa, cuando yo estaba por dar el informe de pronóstico de cosecha de trigo, se había filtrado la cifra de 17 millones, me llama y me dice, no hagas esa macana, vas a hacer pelota a los mercados. Yo ya había hablado con los míos y le digo, ¿ustedes están seguros que esta es la cosecha? Sí. Aumentó un 50%. Eso significa mucho más recaudación fiscal. Y si vos te pones a pensar, porque significa manteniendo todo lo demás, significa más impuestos a los débitos y créditos, significa más IVA, más recursos para las provincias, más impuestos de transferencia de combustible, y estoy diciendo todo impuestos que son nefastos desde mi punto de vista, ¿no? Está claro. Para que no se malinterprete, por ahí hubo una propaganda malintencionada.
en eso en algún momento en la campaña. Pero estoy diciendo, vos tenés que mejorar el tipo de cambio real. Sin una mejora del tipo de cambio real, Argentina pierde competitividad, crece Paraguay, crece Bolivia, crece Uruguay, Brasil crece exponencialmente. Perdemos porcentaje de participación, perdemos participación en el mercado mundial. Entonces, la tecnología es cara. Internacionalmente vale igual para todos. No hay más barato. Lo que nosotros teníamos más barato era el combustible. Hoy el combustible estamos por encima de los valores de Brasil, por ejemplo, y de Paraguay. Entonces, yo simplemente digo, che, ¿y cuál es la razón por la que voy a tomar las palabras del presidente? ¿Cuál es la razón por la que se los roba a los productores con derecho de exportación? ¿Cuál es el hecho imponible? Y no lo digo de hoy, porque presenté todos los proyectos como diputado para hacerlo. Y cuando fui ministro bajamos los derechos de exportación, decisión del presidente, porque yo estaba de acuerdo. Después no estuve de acuerdo, ya no era ministro, cuando subió los derechos de exportación y sí, lo dije. Pero entonces, yo lo que pregunto es que alguien me conteste, ¿cuál es la materia que grava o que le da sustento a los derechos de exportación? ¿Por qué? Porque vos podés decir, sí, te cobro el impuesto a las ganancias porque te fue bien, porque compraste a tanto, vendiste a tanto y tenés la infraestructura del Estado. Bueno, listo, yo soy de los que creo que esos impuestos, donde se graba eso, son los mejores impuestos. Ahora, quiero que alguien me explique técnicamente por qué existen las retenciones, más que por la necesidad de un gobierno. ¿Por qué? ¿Qué está grabando? ¿Qué dice? No, porque si vos tenés un dólar recontra alto, bueno, ¿tenemos un dólar recontra alto? No. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ninguno de nuestros competidores en el mercado internacional, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil y todo lo que nos rodea, tienen derecho de exportación. Derecho de exportación tiene Kazajstán, Azerbaiyán, creo que Libia, Siria, Rusia. ¿No? Entonces voy a decir, nosotros somos los que estamos yendo a contramano. En la década del 70, Argentina tenía 60 millones de cabezas y Brasil tenía 50. Hoy Argentina tiene 54 y Brasil tiene casi 200. ¿No? Entonces, nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Ni te cuento medirlo por habitante, la participación en el contexto internacional del mercado de carnes. Yo creo que los derechos de exportación se han naturalizado incluso en la sociedad, y cuando te devuelven ese robo que te están haciendo, la gente dice que es injusto. Pero nada dice, por ejemplo, ahora que los que exportan oro no van a pagar, ¿no? Porque se le traspapeló. Y estamos hablando de dos cosas distintas, un recurso renovable de un recurso no renovable. Un recurso extractivo y un recurso productivo. Exactamente. La soja está ahí porque la puso el tipo que la laburó. Sí, sí. El maíz está ahí, la carne está ahí. Los metales están ahí. Es cierto que hay que poner mucha plata, mucho más que lo que para hacer una tonelada de soja, por supuesto. Pero, sin embargo, esos son recursos no renovables. Ahora, nada dice la sociedad de eso, pero sí que al campo le saquen. Ricardo, un placer verte y escucharte después de algún tiempito. Lo mejor para vos, te mando un abrazo a la distancia, gracias por compartir tu mirada sobre un tema que empieza a ser un problema para el sector productivo en la Argentina, lamentablemente. Déjame decir una sola cosa para redondear nada más. Que quede claro que el sector agropecuario lo que pide es una mejora del tipo de cambio real. Tenés 33% para mejorar en soja, 12% para mejorar en trigo y en maíz, 9% para mejorar en carnes. Entonces nosotros no queremos que el dólar se vaya a 1.500, a diferencia de otros sectores que piden un dólar alto. Nosotros queremos que el dólar valga cercano a lo que vale. Ni siquiera te estoy diciendo lo que vale, cercano a lo que vale. Y eso no se traslada a la gente. Eso es para que quede claro. No somos los que tenemos que pedimos devaluación, pedimos tipo de cambio real, que lo que vale tenga que valer eso.
Abrazo a la distancia, gracias como de costumbre. Un abrazo Ricardo. grande, Silvio. Lo mejor para vos y para todos los productores en el año 2025. Igualmente. Ojalá Dios quiera. Gracias a ustedes por la compañía del sábado. Nos pasamos y pedimos disculpas. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana.